En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. Bienvenidos de nuevo al curso, y gracias por seguir este canal. En este video entenderemos por qué existen tantas Biblias diferentes, y expondremos también la razón de la diferencia entre los cánones bíblicos católico y protestante. Hoy conoceremos el proceso de helenización del pueblo judío, y el nacimiento de la versión más importante de la historia. La Biblia de los 70. La Septuaginta. Bienvenidos de nuevo al curso, y gracias por seguir este canal. Vamos a viajar hasta las cuevas de Qumran para conocer los manuscritos encontrados ahí. Para comenzar esta sesión del curso. En Qumran fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, rollos con fragmentos griegos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así como porciones de algunos de los libros deuterocanónicos, las 2/3 partes de Sirácides, porciones de Tobías, de Baruc y de Jeremías. En Qumran se han hallado manuscritos hebreos que avalan la versión griega de los 70 y otros que respaldan al texto hebreo. Se ha determinado finalmente que aquellos manuscritos que avalan la Septuaginta son mucho más antiguos que aquellos que respaldan al texto hebreo. ¿Por qué están escritos en griego? Si la gente hablaba hebreo o arameo. Esa traducción al griego tiene que ver con un proceso largo llamado helenización, ya que a los griegos se les conocía como helenos. Para comprender mejor lo que ocurrió en el proceso de helenización, podemos compararlo con nuestro querido Perú. En nuestro país, poseíamos un imperio muy grande. Somos nacidos en la tierra de los incas, del imperio inca, que cubría todo un extenso territorio. Nuestros antepasados incas hablaban quechua, no español, usaban el tumi como un cuchillo ceremonial, hacían sacrificios humanos al dios Inti, el dios Sol, etc. Entonces, ¿por qué hoy en día hablamos en español? ¿Y por qué dejamos de usar el tumi y hacer sacrificios humanos? Porque los incas fueron conquistados por los españoles, que nos enseñaron a adoptar sus costumbres, sus tradiciones, su religión y su cultura, empezando por el idioma. Por eso hablamos español y ya no hacemos lo que hacían los incas, es verdad. Ese proceso se llama evangelización. Es cierto, a los españoles de la conquista les debemos la religión que hoy tenemos y el credo que hoy profesamos. Muy bien, lo mismo vamos a ver que le ocurrió al pueblo judío. Cuando fueron conquistados, por Alejandro Magno, el más grande conquistador del imperio griego. Cuando Alejandro llegó a Jerusalén sintió un gran respeto por el gran templo y mostró sus reverencias al sacerdote que formaba parte del Sanedrín. A diferencia de egipcios, asirios o babilonios que habían maltratado al pueblo judío aprovechándose de su reducida población, Alejandro respetó a este pequeño y entonces único pueblo monoteísta, y ese fue su modo de actuar en cada una de sus conquistas. Leamos qué nos dice el primer libro de los Macabeos. Darío era el rey de los países de Media y de Persia. Fue en ese tiempo cuando Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, salió de su país para pelear contra Darío y lo derrotó. Fue así como se convirtió en rey de Grecia. Después de eso, Alejandro peleó contra muchas naciones vecinas, se apoderó de muchas ciudades rodeadas de murallas y mató a varios reyes de esa región. Fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos, y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso. Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones, y durante un tiempo no salió más a la guerra. Por todo lo que hizo, Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. Un día, Alejandro se enfermó gravemente y sintió que iba a morir. Entonces reunió a los generales más importantes de su ejército, los que habían sido sus amigos desde joven, y les repartió su reino. Alejandro murió después de haber reinado durante 12 años. Después, cada uno de esos generales reinó sobre la parte del imperio que Alejandro le había dado. Cuando ellos murieron, sus hijos reinaron en su lugar. Mientras todos esos reyes gobernaron, la gente sufrió mucho. Los griegos habían establecido su reinado en Siria desde hacía ya 137 años. Pasado ese tiempo surgió de entre ellos un rey muy malo, llamado Antíoco Epífanes. Era hijo del rey Antíoco, y había estado preso en Roma.
En ese tiempo aparecieron también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Estos israelitas traidores animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas. Para convencerlos, decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. Los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey, para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos, que no creían en Dios. El rey les dio permiso de hacerlo. Por eso, construyeron en Jerusalén un centro deportivo, donde además enseñaban la lengua y la cultura griegas. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios, y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Primer libro de los Macabeos capítulo 1, versículos del 1 al 15. ¿Y por qué le pusieron la de los 70 o Septuaginta? Buena pregunta. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores. La carta de Aristeas presenta una antigua versión de acuerdo con la cual, por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo, 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén, trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Según la misma leyenda, la comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa. Ya se tenían todos los libros sagrados en la fastuosa biblioteca de Alejandría. Y por ser realizada por 72 sabios judíos, se le empezó a llamar la Biblia de los 70, redondeando el número de los judíos responsables de esta nueva versión de la Biblia, ahora escrita en griego, gracias a la helenización de los judíos. Pero no crean que fue bien recibida por todos los judíos. Pues como ya hemos visto, han habido siempre personas que provocaban división entre los judíos. Es por esta época en la que se crean las escuelas de pensamiento, los saduceos, los fariseos, los zelotes y los esenios, cada escuela con su maestro, rabino, y la interpretación particular que le daba éste a la ley de Moisés. La influencia del idioma griego en la cultura y religión judías ha sido tan importante que existen muchas palabras de la versión de la Septuaginta que hasta hoy usamos y que también usó el Señor Jesús en su momento. Por ejemplo, Sanedrín quiere decir parlamento. Evangelio, buena noticia. Cristo, ungido. Liturgia, servicio o labor del pueblo. El alfa y la omega significan principio y fin. vamos a estudiar un par de textos del libro de los Macabeos, donde nos podremos dar cuenta de su importancia en cuestiones de fe y doctrina. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelitas no les respondieron, ni les tiraron una sola piedra, ni fortificaron sus refugios, sino que dijeron: muramos todos con conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Así pues, los soldados los atacaron el día sábado, y los israelitas, con sus mujeres y sus hijos y sus animales, murieron. Eran en total unas 1000 personas. Primer libro de los Macabeos 2,35-38. Jesús hizo referencia a esta muerte de los israelitas en tiempos de los Macabeos. Vamos al Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 24, del verso 15 al 21. Donde Jesús predice la destrucción del templo, que ocurrirá en el año 70 de nuestra era. Fíjense bien, que habla de un ataque en día sábado. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido. El texto que leeremos ahora tampoco está en el canon protestante y habla muy claramente del perdón de los pecados luego de morir. Doctrina que no reconocía Lutero en su interpretación a las Escrituras. Al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros, para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familiares. Pero, al recogerlos, encontraron entre la ropa de los muertos figuras de los dioses de Jabnia, lo cual está prohibido para los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muerto. Entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Además, le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 39 al 42.
Si no tienes ese libro del Antiguo Testamento en tu Biblia, no vas a poder comprender a qué se refería el Señor en este texto de San Mateo, y tampoco vas a poder sustentar la doctrina del purgatorio ni la intercesión por los fieles difuntos. Entonces, ¿son libros prohibidos de leer? O sea, son apócrifos. No. ¿Quién les ha enseñado que la palabra apócrifo significa prohibido? ¿Qué dice el diccionario sobre su significado? Acá te lo muestro, para que no te dejes engañar. 1. Falso o fingido. 2. Dicho de una obra, especialmente literaria, de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución. 3. Dicho de un libro de la Biblia, que no está aceptado en el canon de esta. En la Reforma Protestante que inicia en 1517, Martín Lutero se da a la tarea de traducir el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea y el Nuevo de la Septuaginta, con lo que en el año 1534 publica la Biblia Luterana, en la que, por propia iniciativa, compila los libros deuterocanónicos como libros apócrifos, buenos para leer pero, según su interpretación, no deberían ser usados para definir alguna doctrina, pues no son inspirados por Dios. La divide en 6 partes, cada una con su propia portada y su propia paginación. La traducción de Martín Lutero de la Biblia al alemán se sitúa entre los textos más importantes de la Reforma y es uno de los más significativos componentes de su legado. Existe una hipótesis sobre la opción que tomó Lutero al considerar como no inspirados estos libros, y es que después del año 70, en que destruyen los romanos el templo de Jerusalén, algunos judíos fariseos se reunieron en la ciudad de Jamnia y decidieron volver a la versión de la Biblia hebrea, para así alejarse definitivamente del cristianismo, que para esa fecha ya había crecido en gran medida por toda la región. Con decirles nada más, que San Pablo muere en el año 67 aproximadamente. Y San Juan todavía estaba vivo, el evangelista murió en el 117 siendo el último apóstol en morir. Para el año 70 al 90 ya la iglesia que Cristo fundó sobre la persona de Simón Pedro, había crecido de manera muy preocupante para los fariseos judíos. Por eso deciden volver a sus raíces, separarse, volver a su Tanaj hebrea, y no reconocer como sagradas las escrituras en griego de la Septuaginta que usaban los cristianos, porque estos documentos tenían doctrinas que ellos no aceptaban en su interpretación de la ley. Así es como Lutero opta por seguir el canon de Jamnia, y no el canon de la Iglesia Católica, de la que él fue miembro activo, antes de su excomunión el 3 de enero de 1521 mediante la bula de Sed Romanum Pontificia del Papa León X. Ahora bien, ¿por qué los protestantes consideran apócrifos los deuterocanónicos del Antiguo Testamento y no los del Nuevo Testamento? La realidad es la siguiente: no fue, como los protestantes aducen, que el Concilio de Trento agregó los libros a la Biblia, los que los protestantes llaman apócrifos. Sucedió lo contrario, los protestantes extrajeron de la Biblia estos libros que habían sido parte de la misma durante siglos, pues partes de su contenido entraban en conflicto con las ideas reformistas. El Concilio de Trento proclamó que estos libros siempre habían formado parte de la Biblia y que debían seguir formando parte de ella. Lo que hizo el Concilio de Trento fue ratificar lo que ya la Iglesia Católica había decidido sobre los libros que formarían parte de la Biblia siglos antes, desde el año 382 en el Concilio de Roma, en el 393 en el de Hipona y en el año 397 el Concilio de Cartago. Estamos listos para responder ante las cuestiones que nos planteen acerca de los libros canónicos de nuestras Biblias católicas. No son iguales, a las protestantes les falta información, muy importante para no caer en el error, en el que otros ya han caído por falta de conocimiento. El canon de las Sagradas Escrituras, si no lo sabías, fue declarado como un dogma de fe. Te dejo con los numerales 120 y 138 de nuestro catecismo. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría,
el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa.